con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Evite la pirotecnia porque eso afecta mucho a los perros, a las aves. Y José Que Pichardo. ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Instituto de Especialidades Médicas, ya esto es toda una tradición de nosotros durante toda una hora llevar información a todos nuestros pacientes, al público en general, a todo el país y el mundo sobre enfermedades frecuentes, en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, donde permita que la gran población se eduque y se oriente. En esta ocasión contamos con la doctora Sara Graciano, quien es diabetóloga y nutrióloga clínica. Para que ustedes tengan una idea y se pongan en el contexto, en el 1980 en el mundo había 108 millones de pacientes diabéticos. En el 2014 eso subió a 412 millones. Y en el 2021, 537 millones de pacientes diabéticos. De tal manera que la diabetes es una enfermedad silente. Mucha gente no sabe que es diabético, hasta tanto debuta con una enfermedad ya, o con más bien con una complicación importante. Otros mueren en emergencia cuando llegan en un estado, un shock cetoacidótico. Y se ha establecido que en nuestro país por encima de un 20% de la población es diabética. O sea que estamos hablando de una enfermedad que ciertamente amerita su intervención. Es un gran problema de salud pública y mucho más problema cuando esta enfermedad no tiene cura. Se ha avanzado en muchos tratamientos. Sabemos que la ciencia en algún momento, en pocos años, podrá tener alternativas. Se ha hablado del trasplante de células madre, trasplante de páncreas, pero todavía esos no son tratamientos que están ni al alcance de todos, ni totalmente aprobados con el éxito de lo mismo. Pero no hay dudas de que la ciencia en algún momento. Mientras tanto, el gran problema de la diabetes es que necesita cambiar el patrón de vida de quien la padece. Y ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema, entonces, porque usted tiene que cambiar, toda su vida tiene que estar en función de lo que es el tratamiento y de la complicación, evitar las complicaciones que la doctora nos va a decir. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. Bueno. Doctora, tantos años yo aquí, usted no se recuerda del nombre mío. Usted no es fácil. No, pero que es así. Pero déjeme agradecer Ajá. a la población mocana en estos ya 11 años que tenemos aquí prestando nuestros servicios, principalmente en lo que es el manejo de la diabetes, diabetología, y ahora estamos incursionando más allá de la nutrición, porque antes éramos nutriólogos de adultos, ahora estamos también en lo que es la nutrición de niños. Recién nos graduamos de la maestría en nutrición pediátrica. Qué bueno. La obesidad en niños cada día es un problema mucho más importante. Claro que sí, por eso también nos aunamos a ese estudio de los niños, porque a partir de la obesidad viene lo que es el desarrollo de la diabetes tipo 2, básicamente. Hay diabéticos tipo 1 que son adultos también, porque no necesariamente son niños, pero ahora lo que está preponderando son la diabetes tipo 2 en los niños con obesidad. Bien, doctora, ¿qué es la diabetología y por qué surge esta especialidad? Mire, diabetología es la especialidad que se encarga del manejo integral del paciente diabético. ¿Qué llamamos integral? Lo que es su engloba todo, su vista, su riñón. No es que nosotros la vamos a tratar, pero debemos hacer el hincapié de que ese paciente cuide esos órganos que son los que van a repercutir en lo adelante en complicaciones crónicas. Hay complicaciones agudas y crónicas. Entonces, la diabetología fue una especialidad que se creó ya hace casi 30 años, creada, claro que sí. Se realiza en el Hospital de los Ríos, allá en Santo Domingo, y fue fundada por endocrinólogos, o sea que
Quienes fueron nuestros creadores, vamos a decir así, fueron endocrinólogos de inicio. Bien. Correcto. Entonces, vamos, ¿por qué se produce la diabetes? La diabetes, básicamente, hay varios factores. La diabetes tipo 1, que es básicamente inmunológica, en la cual hay destrucción de las células que producen insulina, que es la célula beta que está en el páncreas. Ya luego está la diabetes tipo 2, que se puede producir por una muerte de esas células, pero no de forma total, sino parcial, o sea que se puede dar las dos cosas, una producción aumentada de insulina causada por la obesidad. O sea que si tenemos una producción aumentada de insulina, lo que vamos a hacer es cansar a ese páncreas de trabajar. Es como yo tener aquí una persona nada más que me limpie, un ejemplo, una sola planta de la clínica. Correcto. Esa persona se va a cansar. Va a llegar el momento de que no va a poder hacer su trabajo de forma adecuada. Así mismo pasa con el páncreas. El páncreas se cansa Claro, adiós, se van muriendo esas células beta de tanto producir insulina, que se llama hiperinsulinismo. ¿Y por qué se produce tanta insulina entonces en ese caso? Por eso mismo, generalmente pasa cuando el paciente está en obesidad. Para satisfacer la demanda de degradar el azúcar, vamos exacto, a decir. ¿Cómo se diría? Compensatorio. Es un mecanismo compensatorio cuando hay obesidad. Correcto. Por eso la diabetes se asocia a los obesos. La tipo 2. La tipo 2. Generalmente. Los diabéticos tipo 1 tienden a ser delgaditos, pacientes generalmente jóvenes o niños, pero hay adultos que son diabetes tipo 1. En ese sentido se llaman LADA. Okay. Los MODI serían diabéticos tipo 2 en niños, o sea, una diabetes tipo 2 en niños. Ok, entonces, ¿hay un factor hereditario en este asunto? Sí, hay factor hereditario, principalmente en los que son diabéticos tipo 1. Vienen de generación anterior, o sea, de la tercera década, viene eso cayendo, y generalmente los diabéticos tipo 1 tienen el antecedente de que sus abuelos eran diabéticos. Antes usted sabía que no se hacía diagnóstico, era muy difícil, pero seguro que la diabetes existía y no era tan diagnosticada como ahora, porque ya ahora la modernidad da una cosa que ese es el tema. Tenemos un laboratorio de alcance. Entonces, es normal que hayan familias diabéticas. Sí, mire, aquí en Moca conozco mucho, un ejemplo, los Bencosme. Los Bencosme son diabéticos. Oiga, ese consultorio mío está lleno. De Bencosme. De Bencosme. Y puede ser que no sean familias todos, pero ese apellido completo, tengo gran cantidad de pacientes diabéticos, y también el Bobonagua. Ese apellido Bobonagua también. Incluso tengo una niña apellido Bobonagua. O sea que es algo hereditario, viene de familia. Correcto. Puede venir la mayoría de los casos. Bien, entonces hemos oído pacientes embarazadas normales que no son diabéticas, que durante su embarazo desarrollan una diabetes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Usted sabe que en el embarazo hay un rejuego de hormonas, y ahora los niveles de azúcar se han ido como estrechando más, o sea, para uno hacer el diagnóstico. Antes usted veía, no, por encima de 126 usted es ya diabético. Ya no, ahora es 95, y en embarazadas 92. O sea que ya una embarazada que tenga unos niveles de azúcar en ayunas, o sea, sin haber comido nada, en 92 podemos estar ante una diabetes gestacional. Sí. Sí, generalmente. ¿Qué produce la diabetes gestacional entonces? Hay varios factores. El primero es el familiar, si hay una herencia de una familiar con diabetes, la edad de la paciente, generalmente por encima de 35 años, también historia de partos con óbitos, o sea que se murieron durante el embarazo, o sea no llegaron a nacer, o niños que nacieron por encima de 8 libras, a veces hasta de 7,5 se habla, 7,5 libras para encima, pero más que todo esos partos que son de 8 y 9 libras se asocia a que puede tener riesgo de desarrollar diabetes, la misma obesidad y el recambio de las hormonas. Generalmente en el segundo trimestre es donde se impulsa el diagnóstico de diabetes gestacional a través de la curva de tolerancia.
porque ahí empiezan las hormonas que son contrarreguladoras, o sea, que trabajan en contra de la insulina. Ejemplo, si la insulina es la que recoge el azúcar que uno come a través de los alimentos, si se convierte en azúcar, la insulina lo recoge. Esas hormonas, el cortisol, progesterona, el estrógeno, esas hormonas trabajan en contra de lo que es el trabajo de la insulina. Lo que hacen es producir más insulina a través de las reservas que uno tiene. ¿La insulina exclusivamente se produce en el páncreas o hay otros órganos que la producen? Se produce en el páncreas. Lo que hay son unas hormonas que incluso se están utilizando ahora que ayudan a estimular la producción de insulina, Okay, que se llama exclusivamente en el páncreas. No. GIP y GLP-1. GLP, okay. Esas son las inyecciones que se están utilizando ahora para estimular la producción. Estimular la producción, ayuda, más que estimular la producción, es esa producción que en el paciente obeso se está dando de manera abundante, se produzca y pueda actuar, porque oiga qué pasa, se está produciendo mucha insulina, pero no trabaja, no es un trabajo de calidad, porque esas hormonas que le estoy diciendo se degradan. Su trabajo. Es un boom que hay ahí. Está el GIP y el GLP, que ayudan a que esa insulina pueda trabajar. Sí. Pero en el paciente diabético u obeso, esas hormonas duran hasta 5 minutos nada más. Se secretan y duran 5 minutos. ¿Pero por qué? Porque hay otra hormona que se llama DPP4 que los inhibe. Es una cosa, eso es para que usted no llegue al Usted está viendo números raros. Todo esto es ciencia y todo esto es la preocupación que hay a nivel científico de qué está pasando con la diabetes. ¿De acuerdo? Todo esto ya se está buscando, se está investigando. Doctora, pasamos la pandemia del COVID y muchas personas que no eran diabéticas, después del tratamiento con el COVID, quedaron diabéticos. ¿Qué pasó ahí? Mire, eso ha sido realmente algo detonante, porque yo trabajé todo lo que fue la pandemia del COVID y era así, llegaban, se ingresaban, no tenían diagnóstico de diabetes y durante su ingreso empezaban a tener niveles de azúcar elevados. Usted sabe que el COVID es algo que todavía, yo creo que eso ni se sabe qué lo produce, cómo vino y el tratamiento verdadero. Y eso produce un sinnúmero de alteraciones en el cuerpo, que ya usted ve, la gente queda con pérdida de la memoria. Sí. O sea, ¿qué pasa en esa neurona que pierde la memoria? Así mismo pasa con la diabetes, pero lo hemos asociado tal vez al uso de los esteroides que se hacía durante el manejo del COVID. Correcto. Pudiera ser. También pudiera ser de que esos pacientes hubieran sido diabéticos, pero todavía no estaban diagnosticados. Sí, no habían debutado. Exactamente. Entonces, hay varios factores, pero hay pacientes que en sí empezaban a tener niveles de azúcar en sangre elevados durante su estadía con el diagnóstico de COVID. Bien, el paciente que no está oyendo, ¿cómo? A nivel popular se dice muy fácil usted diagnosticarse diabético. Usted orina y si las hormigas van, usted es diabético. O si lo prueba, porque hay gente que dice que lo prueba la orina. Y si sabe dulce. Hablemos de eso. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Sí, es verdad. Yo no lo he probado, pero sí se habla de que la orina sabe dulce. ¿Por qué? Porque pasa el umbral de los niveles de azúcar en el riñón, que generalmente es 180 miligramos por decilitro. O sea, cuando ya el nivel de azúcar en sangre sobrepasa 180 miligramos, ya en la orina va a aparecer azúcar. Entonces, si usted tiene el azúcar en 300, ya usted sabe. O sea, que ciertamente... Es un melado en la orina que va a aparecer. Y lógico, si usted orina y la deja ahí en el piso o cayó alguna gotita, pueden venir las hormigas. Correcto. Entonces, principalmente la boba, que la boba son las que... Sí, las que están ahí. Entonces, aparte de esa, ¿qué otra sintomatología tiene el paciente que dice, doctora, yo llego con esto, dígame qué es lo que es eso? Ya cuando esa diabetes está instaurada, el paciente presenta las 3P. Pérdida de peso, a pesar de estar comiendo de forma normal o tal vez más. Poliuria, o sea que está orinando mucho. Y polifagia, que es lo que dije, comer mucho. Comer mucho, perder peso a pesar de estar comiendo mucho.
y poliuria, que es orinar mucho. Básicamente serían esos síntomas, pero también empiezan a presentar calambres en los pies. Sí. Que eso es dato de neuropatía, la mielina que recubre a ese tejido nervioso, a esa fibra nerviosa, y como es la parte más distal, o sea, más lejos del corazón, es la que sale más afectada y los pacientes empiezan a tener ese hormigueo en los pies, calambres, adormecimiento, visión borrosa, o sea, el paciente empieza a ver borroso, ay, tengo que ir al oculista porque no veo bien, o mareos, la boca seca, como una retama, dicen los pacientes en la consulta. Ok, entonces ese paciente lo primero que usted le manda a hacer es una glicemia. Generalmente se le manda a hacer su glicemia, pero déjeme decirle que hay un error en mandar a medir la glicemia de ayuno. La primera glicemia que se altera es la postprandial. Postprandial es la después de comida. Ajá. Ahí es la primera fase del desarrollo de la diabetes. Que dura, por eso que uno dice, usted tiene más o menos 5 años siendo diabético, porque cuando ya la glicemia de ayuno, ese paciente viene donde usted por un pie diabético, pero que no sabía que era diabético, sí, y usted le manda a hacer esa glicemia de ayuno, sale alterada, pero ya él tenía por lo menos 5 años con alteraciones de la glicemia, pero eran postprandiales, porque él le va a decir, doctor, pero yo vine hace 2 meses, yo tenía el azúcar en ayuna normal. Okay. Y eso es lo que pasa. El azúcar que se altera primero es la postprandial, porque hay 2 fases de secreción de insulina. Okay. Y la segunda fase es la que se altera, que es la postprandial. O sea que lo ideal entonces debe ser de que hasta la glicemia 2 horas después de comida. Tu comer, principalmente sea el una desayuno comida, o sea el mediodía. pero preferiblemente el mediodía porque es la comida más pesada. Que la comida más pesada, porque incluso el paciente se le dice, venga sin desayunar. Venga sin desayunar, o sea, es importante esto. O sea, y fíjese que a veces, y perdone que le interrumpe, que le hacemos la curva a los pacientes y la glicemia de ayuno sale bien, pero cuando le dan el juguito dulce, que es la glucola, el azúcar le sale alta. Hay 2 análisis que están muy en boga. Uno es la hemoglobina glucosilada y la curva tolerancia de la glucosa. Esas son las poquito. pruebas. Esas son las pruebas estándar para el diagnóstico de diabetes. Aquí en República Dominicana todavía no podemos utilizar la hemoglobina glucosilada sola como diagnóstico de diabetes, porque todavía no está estandarizado. Generalmente eso se necesita como unos permisos que otorgan esas compañías que autorizan los laboratorios, o sea, que certifican las pruebas, y todavía en República Dominicana no se puede utilizar como diagnóstico. Primero, usted sabe que nosotros somos un país tercermundista, pobre, que hay mucha anemia. La hemoglobina glucosilada va a dar un valor alterado o no va a ser un valor certero, por eso, porque la mayoría de nuestros pacientes están en anemia. Porque el azúcar en exceso se pega al glóbulo rojo. Si no hay suficiente glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? Está ese azúcar dando vueltas, pero la hemoglobina glucosilada me puede salir bajita. Correcto. Está el paciente controlado, pero el paciente la tiene en la glicemia en 300. Ok. Entonces, generalmente se utilizan las dos pruebas en conjunto aquí en República Dominicana, porque en Estados Unidos sí se utiliza la glucosilada solamente como diagnóstico. La prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. ¿Y en qué consisten? Bien. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque prueba y curva son diferentes. Sí. La prueba es solamente con 2 horas, en ayuna y 2 horas después. La curva es en basal, o sea, en ayuna, a la media hora, a la hora, a la hora y media, a las 2 horas. Y a veces se habla de curva extendida cuando llega hasta 4 horas. Pero en ese tiempo el paciente puede comer no puede comer, nada más la glucola. La glucola. La glucola, que es el juguito dulce que se le da al paciente. ¿Y se le da cuántas? ¿Cada vez? Una sola, no. Una sola. En ayuna se le mide el azúcar y ya luego se le da el juguito y le van midiendo el azúcar. Eso en la curva. A la media hora después del juguito, a la hora después del juguito, a la hora y media después del juguito, a la hora y media después del juguito, a las 2 horas. ¿Y la curva extendida. ¿Y qué interpretan ustedes con eso entonces? Generalmente en la curva aparece
esa glicemia, porque en la curva es mucho mejor el diagnóstico, es más tedioso para el paciente, pero es mejor, porque vamos viendo los cambios de la glicemia cada media hora. Hay veces que podemos tener a las 2 horas, un ejemplo, el azúcar en ayuna en 90 y 2 horas después del juguito en 150. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? No lo vemos en la prueba. En la curva sí lo vemos. Y puede ser que se haya elevado durante la media hora y la hora y media, pero no lo percibimos en la prueba. Okay. Bien, o sea que también al salir alterada entre la media hora y la hora y media, que son el tiempo que yo no veo en la prueba, puedo dar el diagnóstico de diabetes. Okay. Bien, entonces eso es importante que el que visite a su médico, el endocrinólogo o diabetólogo, le exija esa prueba. No, eso se le hace, no tiene que exigirlo. Ya ustedes lo van a hacer. Esa es la prueba de nosotros. Esa es la prueba de nosotros. ¿Y cuáles son los valores? Ajá. Los valores para el diagnóstico, 2 horas después del juguito, ya, si está por encima de 140, podemos hablar de diabetes. Ya. Por eso que le digo, esto está cerradito, o sea que vamos a ser diabéticos todos. Bueno, doctora, vamos a concentrarnos en los niños ahora. El niño gordito, ¿qué presenta, qué sintomatología presenta ese niño que nosotros podamos decir, oye, ten cuidado si es diabético ese muchacho? El cuello negro. ¿El qué? El cuello negro. La El cota, cuello negro. la cota. Que o sea, dice no se la baña, gente. no se baña un muchacho ese. No, es que ese es un mecanismo compensatorio de la producción aumentada de insulina que se da por la obesidad que generalmente tienen los niños. En el diabético tipo 1 es un poquito más complicado el tú determinarlo, porque el diabético tipo 1 te va dando los signos al paso, que orinando mucho, que le da dolor de cabeza, que mareo. ¿Qué edad es ese niño? Estamos hablando de qué edad. Bueno, depende, hay niños que son diabéticos tipo 1 incluso desde su nacimiento. Sí. Son raros, pero hay. Yo he conocido. Pero normalmente algunos. la edad de desarrollo entre es 3 años. 3 y 4 años. Generalmente. Entonces el niñito que está medio enfermo, gordito Flaquito, o no, no, ese está flaquito. flaquito y Ese muchacho no comiendo, engorda y no. come muchísimo. Ok. Y el primer signo es ese, que cuando hacen pipí en el pan, pero usted sabe que a veces la madre tiran los pan, pero Sí. se le olvida por un rato, Exacto. y cuando viene, oh, pero tiene hormigas. Tiene hormiga. Entonces ese es el primer signo que Ok. ellos pueden Entonces ver. ya lo diagnosticaron. El tratamiento de ese niño es insulina. Ese sí. El Ahí no hay que dar tipo vuelta. 1, no se puede dar vuelta. El diabético tipo 1 es insulina Insulina, desde chiquito. desde chiquito. Hay mucha gente que le tiene miedo a la insulina, incluso hay diabéticos que he oído, no te pongas insulina porque te pones ciego de una vez. No, diga la otra cosa. Te tumba. ¿Qué es lo que pasa con la insulina? Esa es la creencia, muy mal, porque si se fija, cuando el paciente ya llega a nuestra consulta, ya él tiene todos esos síntomas. Exacto. Generalmente cuando el hombre llega a mi consulta, ya yo sé que él está teniendo problemas en la función sexual. Exactamente. Porque los hombres no son comunes de llegar a una consulta, pero ya cuando llegan es porque hay algo que no está actuando bien. Y en ese caso, ¿Por qué es que se le daña el instrumento al hombre? Dios, porque ya yo le dije, hay daño de la fibra nerviosa y usted sabe que el pene está compuesto por circulación y fibra nerviosa, que son los que producen la erección. Entonces, si tenemos esa hiperglucemia, va a haber daño en esa fibra nerviosa que va hacia ese tejido, a esos músculos que producen la erección y también en la circulación porque no llega lo suficiente. O sea que no es la insulina que se lo daña. No es la insulina. Está dañado hace tiempo ya. Está dañado hace tiempo y es por la diabetes. Entonces, la insulina no hace daño. Doctor, pero yo estuve ahora en New Orleans, que son congresos que se hacen internacionales donde se presentan todas estas modernidades. Y allá tienen insulina inhalada. Aquí no hay eso. Inhalada. Inhalada como la bombita de los pacientes con diabetes, con asma. Con asma. Ahí sí. Vamos Pero a hablar si hiciera daño- vamos a hablar ahorita de esos. No, y que si hiciera ¿verdad? daño, entonces no estuvieran buscando las o sea, alternativas. Es mentira que el paciente que es diabético, que su médico se ve la necesidad de ya por el desarrollo usar insulina le hace daño. No Eso es es verdad. mentira. Lo que hace daño es mantener los niveles de azúcar alta, eso sí. Exactamente. Bien. Entonces en el niño ya tenemos diabético, pero en insulina. Pero en el adulto, doctora, entonces hay unas pastillas, ¿verdad?
que ustedes comienzan y tómate esta, no, y tómate esta ahora, y espérate, cámbiala? Explíquenme eso, ¿qué es lo que hacen ustedes? Mire, generalmente... ¿Por qué se le da pastilla a los adultos? Dependiendo de la característica física de ese paciente que recibimos, entendemos que es un diabético tipo 2. Generalmente vienen gorditos, con el cuello igual, como le dije, negro, con verrugas en el cuello, también eso es pero signo. también el adulto... Oh. Eso es signo de diabetes tipo 2. Bien, entonces se puede manejar inicialmente con pastillas y ver. En mi caso yo, si veo que cuando lo recibo le pongo antidiabético oral, que así es que se llama el tratamiento de las pastillas. ¿Qué es lo que hacen esas pastillas, doctor? Generalmente impulsan al páncreas a producir la insulina. Ah, eso es lo que hacen. Forzarle como el caballo que usted le da un latigazo No, para que camine más rápido. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a los 15 días veo al paciente que no se me compensa, insulina de una vez. Yo no estoy diciendo que ay, cómpreme esta ahora. A usted no le gusta cambiar mucho pastillas. Usted, No, usted porque- le da el chance y pasa insulina de una vez. Es que, doctor, no podemos darle, cómprese esta. Ah, no le funcionó. Ah, pues voy y compre esa. Y hay muchas pastillas que son costosas. Hay otras que son accesibles. ¿Y por qué a veces ustedes combinan insulina y pastilla? Porque hay veces que se dan los dos casos, que hay una producción poca de insulina en el diabético tipo 1, pero también hay resistencia. Resistencia es algo que no deja trabajar a esa insulina que se está produciendo. Y generalmente es el tejido adiposo que está en exceso. Ok. Por Entonces eso se hace el tratamiento dual, o sea, insulina o mixto, insulina y pastilla. Generalmente se le pone metformina. Generalmente. por eso es importante la dieta y el ejercicio del paciente. Sí, hoy incluso llegó un paciente que yo lo subí a mi plataforma digital, Instagram. Ese muchacho de 28 años llegó con 218 libras y llegó con una glicemia en 170, me parece, en el consultorio, con historia de su padre con diabetes. Lo mediqué de una vez con un antidiabético. Pero ya en mayo, el muchacho, él mismo se quitó la pastilla porque estaba haciendo bajones de azúcar. Llegó con varias libras menos, ahí lo dejamos sin tratamiento hasta el día de hoy que lo vimos, desde mayo, y el paciente está pesando 198 libras. Una cosa increíble, ya su nivel de azúcar... ¿Llegó de cuántas libras? 218. Bajó 100 libras. Y me pregunta una paciente, no, 20 libras. 20 libras. 192. Sí, 192, ok. 20 libras. Y con 20 libras él dejó el tratamiento. Tenía la hemoglobina glucosilada en 8.7, bajó a 6.4. ¿Sí? Y tenía la glicemia en 115. Todavía los ¿Eso es niveles verdad o es están- mentira lo que usted está diciendo, doctor? Porque usted ¿Verdad? está diciendo ¿Es verdad? que un paciente puede bajar y volver a su vida normal bajando de peso. Eso es no show. en todos los casos es No, posible. claro, no en todos los casos, pero en ese sí hay caso pacientes. porque ese paciente estaba debutando. Ok. Y que su diabetes, tiene su papá diabético, o sea, Correcto. él tiene su diabetes ahí, que eso es Exacto. bueno que lo entienda. Exactamente. Él la tiene ahí, pero la pusimos a dormir. Le No pusimos es lo candado. mismo debutar diabético de los 20 que debutar a los 40, a los 60. Los daños son menores. Lo menor. Así, ¿qué tipo de ejercicio debe hacer el paciente diabético? Generalmente los ejercicios que se recomiendan al paciente diabético son caminatas, bicicleta y natación, ¿Por qué? porque son esos ejercicios que ayudan al músculo. No levantar peso. También levantar También. pesa, pero el cardiovascular es mucho mejor, por lo menos para ese diabético también que está tipo 2, que está en obesidad. Pues el Exacto. cardiovascular es para bajar esa grasa y después entonces empezamos con el músculo. Y colocarlo en ejercicio. Eso es así. Perdón, en dieta. Una En dieta, especial, exacto, en correcto. dieta. Ese muchacho, ¿qué fue lo que él hizo? Él es mecánico. Ya usted sabe, los mecánicos, él mismo lo dijo, Vamos. grasa por todos lados. Exactamente. Menos Él- adentro. Menos adentro. Entonces dice, óyeme, yo dejé de comer todo eso y de vez en cuando camino, no todos los días, me Correcto. fue sincero, pero fue básicamente la su alimentación. trabajo de una u otra forma es un ejercicio. No, pero interesante. O sea, por eso que es
difícil el tratamiento con el paciente diabético porque tiene que hacer todo esto, es cambiar su estilo de vida. Es difícil. Es cambiar el estilo de vida, pero se puede. Se no puede. se cura, pero se puede. Ahí Es como vemos. me preguntó una paciente que ese paciente, o sea, en Instagram me preguntó una seguidora que ese paciente cómo bajó de peso, simplemente con su esfuerzo, él no hizo más nada, porque hay veces que se inyectó el medicamento que le comenté ahorita o algo, no, eso fue él haciendo su esfuerzo. Ok, ahí mismo aprovechando, ¿ha sido eso el éxito de la cirugía bariátrica? Sí, hay éxito con la cirugía bariátrica, pero usted sabe que la mayoría de los pacientes que se hacen bariátrica vuelven para atrás, porque no se resetean el Exacto. cerebro. No, aquí se tiene un negocio, vamos a decirlo así. Exacto. El padre de la cirugía bariátrica, bueno, ya esto vamos a hacer un tema, vamos a hacer el tema de cirugía bariátrica, porque es interesante, porque se está desacreditando. Y ciertamente hay condiciones muy particulares que la cirugía resuelve, pero tiene que ir acompañado obligatoriamente de un cambio de estilo de vida. No, y mira, yo tengo casos de compañeros que le hemos propuesto la cirugía bariátrica, se la han hecho, pero son gente que le gustan beber. El diabético no puede estar bebiendo mucho. No, y además que si usted se hace una cirugía bariátrica, usted consume alcohol y eso es caloría por pila, y Así aunque usted no es. esté comiendo comida, pero esa caloría hace que usted aumente de peso y sin hacer ejercicio, imagínese usted. ¿Tenemos una pregunta? Hay preguntas. Sí, hay alguien en el de la doctora. ¿Qué dice? Bueno, no es como una pregunta, ella está diciendo, yo tengo la Francel Mabel, Ujú. yo tengo la hemoglobina Glucosilada. glucosilada en 6 y mi papá es diabético y ahora yo tomo metformina de 500. Sí. Si vamos a hacer el diagnóstico nada más con la hemoglobina glucosilada, tú eres prediabética. ¿Y cuáles son los valores de prediabética? ¿Ese diagnóstico prediabético se mantiene todavía? Ay, mijo, realmente yo a veces le digo a los pacientes, usted es un diabético que está iniciando. Exacto. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque prediabetes, la gente dice, no, yo no tengo diabetes, eso es una cosa que es un chin que se está subiendo el azúcar. Exactamente. Entonces, es una diabetes iniciando y los niveles de generalmente esa diabetes iniciando que le dicen prediabetes es de 5.5 a 6.5. Ok, ella ya debe comenzar a tener su cuidado y tomar su Claro, medicamento. hacer su ejercicio, cambiar su manera de alimentarse. Ok, Ella comenta más abajo, yo hago zumba, pero me da mucha ansiedad de comer dulces. Porque hay que ver esos niveles de azúcar, si se están elevando. Generalmente cuando los niveles de azúcar se elevan, el paciente tiene ansiedad de comer dulces también. Ajá, cuando se eleva. Sí, porque entonces el azúcar no está entrando a la célula y la célula dice inteligentemente, pero ven acá, yo no tengo azúcar, tengo que comer. Pero igual correcto. se queda alta Se el queda azúcar. afuera, correcto. Se queda afuera. Es un círculo vicioso feo. Así es. Doctora, ¿y por qué el paciente diabético tiene que curarse? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el paciente que no se cura? ¿Cómo así? Que no se cuida, Ah, que no sí. lleva tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? No, ya, las complicaciones. Generalmente hay complicaciones agudas, que el doctor al inicio mencionó, cetoacidosis, hiperosmolar, las hipoglucemias, que son los bajones de azúcar, también son complicaciones agudas, porque es una complicación. Un paciente que se le baje el azúcar llega aquí a ¿El veces diabético a se le 5. puede bajar el azúcar también? Claro, con el tratamiento. Usted sabe que el Exacto. tratamiento, Correcto, con el ya sea tratamiento. insulina o pastilla, en algún momento, si el paciente no come bien, por X o Y razón, que tenga alguna patología o que no le gustó el almuerzo o no tuvo el tiempo de comer, presenta bajones de azúcar. Entonces siempre se les recomienda las meriendas, que a veces los pacientes desayunan a las 8 y vienen a comer a la 1 o 2 de la tarde. Y entre ese lapso de tiempo empiezan y le dan una hipoglicemia. Y me dicen, doctora, ese tratamiento hay que quitarme. No, hay que hacer las meriendas. A veces dejan de usarlo por eso. Entonces las complicaciones agudas, que son cuando el azúcar se eleva, el acetoacidosis y el hiperosmolar, y llevan a cuidados intensivos. Y ya las crónicas, que está el pie diabético, el daño en el riñón que se llama nefropatía, la neuropatía diabética, que es el daño de las fibras nerviosas, y produce muchísimo también lo que es el pie diabético, porque se punchan y no sienten Correcto. en el estómago la gastroparesia, o sea que no tienen una motilidad gástrica suficiente y la digestión es lenta, una sudoración
que se da sin estar haciendo calor, eso puede ser por una neuropatía. Correcto. Está la retinopatía, que es el daño de la retina en el ojo por el exceso de azúcar en la sangre. O sea que todo eso se puede dar si el paciente no se cuida ni utiliza el tratamiento que su médico le prescribe. Doctora, ¿tiene que ver el estrés con que haya unas variaciones en el paciente diabético, que a las 5 de la mañana esté bien, pero a las 3, a las 7 el azúcar se sube a 400, a las 11 le baja a 50? Sí, el sueño, usted sabe que en el sueño se produce el cortisol. El cortisol también es una hormona que trabaja en contra de la insulina y eso puede hacer que se eleve el azúcar. Hay veces que se da un fenómeno que el azúcar se baja mientras el paciente está durmiendo, se produce el cortisol para subir ese azúcar y amanece con el azúcar alta. Se llama efecto de Somogy, si mal no me recuerdo, porque hay uno que se llama del alba y otro Somogy, entonces ahora me confundí y el otro día yo le expliqué en las redes sociales, creo que es de Somogy. El de Somogy es que tú te acuestas bien, de repente se te baja el azúcar y como tú te das cuenta, midiéndote el azúcar a las 3 de la mañana, si la tiene bajita es Somogy. Okay. Si la tiene alta es del alba, porque entonces amanece alta también en las dos, en el fenómeno de Somogy y en el fenómeno del alba, pero el de Somogy es porque hay un bajón de azúcar. Y el del alba amanece alta, pero también a la hora que se baja el azúcar, que generalmente es a las 2, 3 de la mañana, si no baja es el del alba. Y lo que hay que hacer es ajustar los niveles de tratamiento, ya sea de insulina o de pastillas. Hay diferentes tipos de insulina, ¿por qué? Bueno, hay insulinas que se usan lentas, o sea, para esa secreción, porque en el cuerpo normalmente se dan 2 secreciones de insulina, como yo le dije ahorita. También se da las 2 fases. La secreción basal, que hay una producción de insulina siempre durante todo el día, y las insulinas lentas o prolongadas o intermedias hacen ese trabajo, asemejan ese trabajo, y la rápida que se produce cuando usted está comiendo o va a comer, porque también se empieza a secretar insulina cuando usted está viendo la comida, le gusta, empieza a salivar y ya ahí mismo también empieza la secreción de insulina, que es la segunda fase y es la fase rápida de insulina. Y entonces las insulinas rápidas, que son el otro tipo de insulina, asemejan a esa fase. Por eso es que se deben poner las insulinas prolongadas, ¿verdad? Y al mismo tiempo las insulinas rápidas con las comidas. Bien, usted trajo una serie de equipos y me dijo de artefactos. De artefactos y dijo que participó en... Bueno, primero hay una pregunta, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Nayeli Valera, yo tengo un problema que mi glicemia en ayunas puede estar de 120 a 129 y luego que me desayuno me baja hasta 90. ¿Qué pasa en este caso? Generalmente eso pasa por una producción aumentada de insulina. Eso se llama hipoglucemia reactiva generalmente. Las hipoglucemias reactivas se dan después que usted come, por la producción de insulina alta que usted tiene. Generalmente se debe investigar al paciente a ver el páncreas, si no hay un insulinoma. Insulinoma es como un tumor, pero no es maligno, que produce más insulina de la cuenta y por ende le dan esos bajones. Habría que ver también qué alimentos estás comiendo, porque si son alimentos que se digieren fácilmente, la producción de insulina es mayor. Por eso se les recomienda a los pacientes con diabetes utilizar alimentos integrales, porque tienen una absorción más lenta y por ende los niveles de azúcar se elevan menos y los niveles de insulina también se elevan menos. En un paciente que tiene una diabetes iniciando o que tiene ser propenso a desarrollar diabetes, como en el caso de ella, habría que ver si ella es diabética, porque eso no me lo especificó en la pregunta. Geraldine, hola doctora, háblele y aclare un poco a los pacientes que dicen tener una diabetes que es emocional. Ay, mi madre, eso es otra cosa. Que hay diabetes emocional. No hay diabetes emocional. No. El marido, es diabético, es diabético. La mujer se volvió diabético porque el marido le fue. Exacto, pero no. El hombre que está bien, la mujer le pegó cuerno y se volvió diabético. No, nada de eso, ¿verdad? No. Bueno, fíjese eso no es. Sí,
como el doctor estaba diciendo, el sueño, si usted no duerme bien, una tristeza, una alegría, porque usted sabe que la adrenalina es una hormona también que trabaja en contra de la insulina. Si estamos muy felices, adrenalina por un tubo y se te llave y el azúcar se puede subir, pero dentro de un rato baja, o sea, es hasta que ese pico de hormona baja y esa glicemia entonces baja después, porque eso es un error también. Hay veces que un ejemplo, se murió un familiar, ay, se puso malo, salieron, el azúcar está alto y lo medican, pero entonces viene el bajón normal y va el tratamiento y ya un hipoglicemia. Así que deje eso, usted está diabética, deje el marido quieto, porque es otro marido. De toda esta cosa, ¿qué es lo que es? Bueno, pues como le comentaba, nosotros estuvimos en la ADA, eso fue más o menos en junio, en New Orleans. La ADA es el Congreso de la Asociación de Diabetes Americana y ahí se presentan todas las modernidades. Dentro de las modernidades hablamos de la inyección, que es parte del tratamiento de la diabetes, pero que se ha visto que se tiene resultado en la baja de peso, o sea que se está hablando de la cirugía bariátrica sin bisturí con el uso de esas inyecciones. GLP-1 se llama. Ok. Como el gas. Como el gas, así mismo, miren, no lo había asociado el GLP, así mismo. Y esas inyecciones, o sea, dan el boom ahora mismo. Mi consulta nada más llena de eso ahora. ¿Y lo tenemos aquí? Claro, doctor, ¿qué es lo que usted se cree? Mire, yo ahí traje de todo. Ya tenemos parte de esas tecnologías que se están utilizando en la diabetes, pero lo malo de todo eso, doctor, es que no lo cubren los seguros. El gran problema. ¿Qué, doctor? Entonces, las inyecciones están, que son los GLP-1, y ahora viene una más potente. Ya se está utilizando en Estados Unidos, pero aquí no ha llegado. ¿Son costosas las GLP? Son costosas. ¿Y es una unidad o viene como varias? Hay lápiz que son, por ejemplo, que se utilizan una sola vez. Hay otros que se utilizan diario y hay otros que se utilizan una vez por semana, pero da para varias dosis. Okay. Entonces, aparte de ese tratamiento están lo que son los dispositivos para infusión de insulina. Hay algunos que yo no lo tengo aquí, pero tengo estos. Estos son manuales. Generalmente se coloca principalmente en el abdomen, puede ser también aquí en el brazo, en el área donde haya tejido adiposo, básicamente aquí detrás, porque aquí está el músculo, en el muslo, que puede ser aquí. Y generalmente esto, tú le das un toque aquí y te manda 2 unidades de insulina. Y lógico, si usted amerita más unidades de insulina, entonces le va a dar varios toques. Por cada toque son 2. Exactamente. Por cada toque de eso es 2 unidades. Si necesita 10 unidades, son 5 toques. 5 toques, exactamente. Eso se cambia generalmente cada 3 días, pero eso le avisa con esto por aquí, que enciende cuando ya se termina la insulina. Y ya después que se termina, se desecha y se cambia y se pone otra. ¿Y qué insulina es esa? La rápida. Generalmente en estos dispositivos solamente se utiliza insulina rápida. Okay. Ya, la paciente se puede bañar y todo con eso. Sí, se puede bañar. Okay. Esto es un poquito más obsoleto porque un ejemplo nada más va a ser, tendría que el paciente inyectarse insulina basal o lenta, y esto sería para las comidas nada más. Entonces, que yo no lo había abierto, lo tenía guardado y porque generalmente no está. Este es otro dispositivo que se coloca, ya sea en la barriga, aquí en el brazo detrás o en el muslo. Sí, eso tiene como un catéter, un catéter pequeño, o sea, una agujita pequeña que se coloca, igual dura 3 días. Y eso se carga, me parece que es por aquí, con la jeringa de insulina, se carga, generalmente te dice la cantidad de insulina que debes ponerle. Y es insulina rápida. También se maneja a través de una aplicación del celular. Este es el Omnipod, así se llama Omnipod. Y a través de una aplicación del celular, tú le dices la cantidad de insulina que tú te vas a colocar. Tiene que tener internet el celular, o sea, no puede ser un celular pipero, como dice la gente, porque se maneja a través de lo que es la tecnología, o sea, el internet. Ok.
pero generalmente se cambia cada 3 días. Cuando eso se termina ya hay que desecharlo, porque lógico ese catéter es como el catéter que le ponen para el suero, Sí. que si no se cambia generalmente cada 3 días o Correcto. 5 empieza a crear infecciones. Entonces, dentro de eso también dispositivos de insulina está la más costosa, que es el Minimed. Generalmente las distribuyen Macrotech. Minimed es un- Exacto, Minimed es una bomba de insulina en la cual también se utilizan insulinas rápidas que te va dando insulina basal, o sea, mini porciones de insulina cada X tiempo, y también bolus. Bolus significa las insulinas rápidas durante las comidas. De eso no tengo ejemplo aquí porque ya esos son más unos dispositivos mucho más Lo costosos. tenemos en el país. Sí. Se tiene en el país. Estos no. Estos Ese no. sí se tiene, estos no. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ya, se está acabando el... Pregunta. Vamos ahí, la No, La gente pregunta. está activa ahí. Espérese, vamos. Sí, sí, siga que vayan preguntando. preguntando y yo voy sacando esto, aquí. No, siga sacando. Ok. Hay alguien que pregunta, ¿cuál es el costo de este tratamiento y cuáles pacientes califican? ¿Y cuál será ese? ¿El costo de qué tratamiento? Sí, Eso cualquiera que de te esos. está mostrando, El tratamiento no, de No, todo aquí. no, estos que yo presenté, los dispositivos de insulina, eso realmente no pudiera decirte porque no están aquí, pero los de la bomba de insulina que distribuye Macrotech generalmente anda entre el $500,000 a $700,000. Gracias. Y tiene como una vida útil de 5 años, me parece. Ok. Entonces, dentro de los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, este es uno de los más económicos que hay. Sí. Sí, este es como el catéter que se utiliza, se coloca ya sea en el brazo, en la barriga o en el muslo, y este sería el dispositivo que me lee la glicemia. Cada vez que yo sepa cuántos niveles de azúcar yo tengo ahora, un ejemplo, si me levanté, si comí, generalmente debe ser 2 horas después de una comida, porque usted come ahora y de una vez la mide, o sea, Exacto, no van a claro. ser valores reales, porque uno lo que tiene que ver es 2 horas después que se produce el metabolismo de los alimentos. Entonces, tengo colocado esto, que se cambia cada 14 días, esto se cambia cada 14 días, y esto es lo que me va a leer los niveles de Eso azúcar. usted ¿Cómo lo yo tiene lo en el hago? bolsillo. Como un celular tiene que andar Exacto, con eso. correcto. Entonces, ¿cómo usted lo va a saber? Usted coge, esto yo lo tengo, vamos a suponer que yo lo tengo ya colocado, ¿verdad? Y yo lo paso. Rian, Ok. 70 me dio, ok, tengo la glicemia en 70. Pero Bien. usted para saberlo tiene que andar con esto y me dice. medir, pues. Pero no, entonces, esto se distribuye aquí, la gente de Abbott lo distribuye. Ah. Básicamente este sale en algunos 10,000, 15,000 pesos. Esto completo, ya luego que hace la compra, solamente compra Tengo que esto, que comprar serían esto. como 6,000, 7,000 pesos solamente esto. Bien, porque Y ya eso eso es se de cambia cada 14 días. 14 días, 6,000 pesos. Pero usted lo da también dependiendo, porque no siempre usted tiene el dinero. Cuando usted tenga el dinero, ya usted tiene este dispositivo, que es el que lo lee, y un día, ya sea porque le cambiaron el tratamiento, o usted se está sintiendo mal, o pacientes que tienen que ser medicados con esteroides, sería lo más recomendable ponerse eso para no estarse Correcto. midiendo el azúcar con el dedito. Escuchándose. Ok. Bien, entonces, que es el más costoso y se utiliza como el holter de los Cardiólogo. cardiólogos, este es el monitor continuo de glucosa, y que este es a través de una aplicación en el celular. Entonces, generalmente este es el que yo hago como estudio en el consultorio. Esto viene así, ¿verdad? Esto es lo que se coloca. Un ejemplo, yo le enseñé ahorita esto blanco, que es lo que se coloca aquí en el brazo Sí. o en la barriga. Este es lo mismo. Pero Yo se lo va coloco- adentro del tejido o queda afuera. Sí, no, esto también es subcutáneo. Mire Ah, ok. la aguja Ah, la incluso. aguja ahí. Ok. Entonces, eso viene ahí adentro, ¿verdad? Yo lo destapo, porque estaba metido en esa cosita, agárrelo ahí. Entonces, esta es la pistola, como la gente le dice, o el disparador. Vamos a ver. Esto se coloca así, un ejemplo, es el disparador. Lo agarro, lógico, tiene que ser en una superficie. Ya se utiliza como ejemplo, ¿verdad? Yo lo agarro en una superficie, lo entro, ya esto está cargado. Ya ahí, mírenlo ahí, está colocado. Eso es lo que Correcto. yo le voy a poner al paciente
aquí en el brazo. Un ejemplo, Ahí. aquí en el brazo, aquí en el muslo, aquí en la barriga. Y se dispara. Yo le hago así. Yo lo voy a disparar al aire para que ustedes vean. Y ya, mire, eso queda colocado entonces aquí. Correcto. Y si se fija, mire, ya, eso cuando entra, yo cojo y le saco esto, que es la aguja, pero ya queda como el catéter, que queda Exacto, como correcto. algo suavecito dentro de la piel. Ok. Eso queda colocado ahí y ya yo coloco luego, le quito esto y coloco este dispositivo, que es el que me va a leer las glicemias. Y ese dura, tengo que cuidar ese puncha ahí abajo. Este dura 7 días. También. Este dura 7 días. Pero lo que le digo, este es para el estudio. Para un ejemplo, hay pacientes diabéticos descompensados que no se controlan con nada. Yo coloco entonces, ya esto está colocado ahí, coloco el aparatito ahí y lo emparejo con la aplicación del celular. Correcto. Esto se quita, se le hace así. Dame O sea, ver. por fuera no se le ve nada al paciente. No, se ve así. Un ejemplo, déjame quitarle esto a ver si me deja. Porque si no está colocado no me deja. Ok, ya, dame ver. No me deja. Bueno, Pero bueno, eso queda así. exactamente. Sin esta, ese palito, vamos a decir. Queda eso ahí colocado, se le ponen unos tape. El paciente se puede bañar también, igual que con este, se puede bañar, ir al río, a la playa y no hay inconvenientes. Bien. Eso solamente es para medir el azúcar. Y No, no, sin necesidad de pincharse el dedito. Sí, pero, Y ese es un ejemplo. pero si El- va alta, él tiene que andar con sus lápices de insulina insulina. para inyectarse. Y un ejemplo, el celular, el celular te avisa 20 minutos antes, que es cuando se te va a bajar, o 20 minutos antes cuando se te va a subir. Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, principalmente en un bajón de Correcto. azúcar. Bien. Y ese ahí tú lo vas viendo, cada 5 minutos te va midiendo el azúcar y en la aplicación tú la abres y ves tu nivel de azúcar. Todo esto, la mayoría lo tiene usted disponible, sabe, en el país. No disponible, sino... Esto no, yo lo tengo disponible en mi consultorio. En su consultorio. Ya la bomba Minimed, lógico, nosotros hacemos la prescripción contacto. y eso se van con la la gente de compañía Macrotest, que- pero se distribuyen en el país. Bueno, También está el Sudoscan. Sudoscan es un dispositivo para diagnóstico de neuropatía diabética. También lo tenemos aquí en Moca. O sea, nosotros tenemos todo, doctor. Ya lo sabe. bueno, eso ahí. El Sudoscan es un estudio. Es un estudio para el diagnóstico de neuropatía diabética y ahí vamos a ver el riesgo de que el paciente tenga de tener alguna lesión en sus pies o algún daño cardíaco que se llama neuropatía autonómica y puede causar algún paracardíaco, un infarto a ese paciente y el eventual también nefropatía diabética porque ve también el daño al nivel del Un riñón. paciente que tenga 5 años siendo diabético puede ir a hacerse ese estudio de neuropatía diabética. Claro. ¿Duele el estudio? No, ¿Doloroso? no duele. Eso duele. es básicamente colocando las palmas de las manos y las plantas de los pies en unas placas y dura más o menos 5 minutos y ahí te tiran las gráficas. Se me olvidó traer un gráfico para que más o menos ¿Qué pudiera cuesta ver. ese estudio, más o menos? Generalmente 2.500 pesos. No, No, eso no es caro, no es caro. Ese, ¿Por qué tiene que el diabético cuidarse los pies? ¿Por qué enfocamos? Adiós, ¿Por qué? usted sabe más que yo de eso, porque usted es cirujano y tiene más tiempo que yo en esto, viendo todos esos pacientes diabéticos con esos pies. Tienen lesiones, no las sienten. Correcto. Y ya usted sabe, por ahí María se va a cortarle los pies. Un ejemplo, en estos días tuve una paciente bastante joven, de 25 años, que se le amputó su pierna y ya la otra la tiene amputada. Así es. ¿Tenemos alguna otra inquietud? ¿Tenemos No deje preguntas? ver. Bueno, mire todo el mundo que es la diabetes. La doctora tiene su consultorio aquí en el Instituto de Especialidades Médicas. ¿Qué día, doctora? ¿Usted Yo estoy viene? viniendo los martes en la tarde, miércoles y jueves en las mañanas. Martes, miércoles, jueves puede hacer la consulta con su secretaria. Me llamó la atención y quiero, entre otras cosas, algunos de estos instrumentos todavía no están al alcance de todo el mundo, pero bueno, hay una parte de la población que sí lo puede Sí. tener. Es importantísimo esto. Pero el estudio de los pies me llama la atención. 2.500 pesos no está al alcance de la mayoría de los pacientes diabéticos. Entonces, eso es importante, diría yo, de que usted se haga, aunque usted no se sienta nada.
es importante que usted se haga este estudio para que lo tenga como un parámetro, así como la mujer se hace la mamografía. Una mamografía normal se la hace en 2 años y el radiólogo, oye, no, pero por eso abajo la mamografía dice, no la bote, tráigala en su nueva mamografía, y es justamente para comparar, porque es para buscar un hallazgo. Entonces este estudio es importantísimo, todo diabético debería hacérselo, porque tal como dice la doctora, amputamos pie. Y si hay cosas, exactamente, si hay cosas que te cambia a ti la vida, es una amputación, o durar meses curándote un pie para evitar una amputación, que un día también vamos a hablar sobre los diferentes mecanismos que hay para cuidar y curar al paciente diabético. Entonces, yo a todos mis pacientes se los mando a hacer. Tienen que llevarlo, un ejemplo, hoy hay una que ha ido 3 veces a la consulta y no la lleva. Dije, doña, la próxima vez tiene que traer. Exactamente, está aquí en Moca, está disponible, no es doloroso. No. 5 minutos. Sin algo, comido a cualquier hora del día. Ser, no hay que dar anestesia, se va de una vez. Y entonces usted tiene que hacerse este estudio porque digo, usted va comparando y decir, tengo problemas. Y el paciente diabético que se le dice tiene que tener cuidado con los zapatos. Por suerte ya no hay muchos zapatos de suela, pero todavía, ¿verdad? Claro. Existen algunos de los suela. Tenemos que usar zapatos de goma, pero tenemos que revisarnos los pies diariamente. El paciente diabético, su mujer, su esposo, su esposa, tiene que sentarse. Hasta un espejo. Nosotros le decimos, cuando no se pueden bajar, ya sea porque están muy gorditos, un espejo en el piso, lo ponen así y a través del espejo, o utilizar medias blancas, que a través de la media blanca, cuando se la retire, va a ver si hay alguna secreción. Eso es importante. Miren qué dato más interesante. Una media blanca, si usted se puso un sagradito, ahí está. O pus, que se ve amarillo. Amarillo, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, tener cuidado al cortarse las uñas, estar jodiéndose, porque hay un hombre que comienzan a joderse, a sacarse un callo, una vaina. Si usted es diabético, usted tiene que cuidarse los pies. Los pies tienen que cuidarse, aparte de los otros órganos, porque usted tiene que durar mucho tiempo para tornarse ciego, tiene que ser muy descuidado para que el riñón se le daña si no se cuida, pero los pies realmente es una situación que con mucha frecuencia, son los primeros más afectados. Son los primeros más afectados, y después que usted le hacen una amputación, la posibilidad de la otra amputación también es mucho más grande. Y si a eso usted es diabético y bebe romo, se jodió. No, se jodió porque es así, porque hay gente que no quiere entender. Loco. Exactamente, y usted no quiere hacer, si usted lo oye el diablo, la diabetes no se cura. En este momento la diabetes no se cura, se controla. Es igual que la hipertensión. Usted es hipertenso, usted va a estar hipertenso de que se muera. ¿De acuerdo? Entonces, la diabetes hay que hacer conciencia de eso, por eso decía al principio del programa, lo difícil que es, porque hay que cambiar el estilo de vida. Es igual que los motoristas nuestros no quieren usar el casco. No quieren usar el casco protector. Entonces a veces se pone un casco protector que uno lo ve y es una ridiculez, porque la idea, el casco protector es un casco especial para que te proteja, no para andar con una vaina en el casco. O la mano. Entonces en el diabético, señores, se ha avanzado mucho. Aquí en Moca ya tenemos a la doctora que trabaja con diabetes, que conoce, ustedes han visto la facilidad que tiene ella de expresión, de transmitir los conocimientos, tiene el conocimiento de dónde están los equipos, tiene equipos para poder hacer los estudios y hacerle la vida a usted mucho más fácil. Los seguros todavía no cubren mucho de estas cosas, pero sí tienen cobertura para el tratamiento. Bueno, y tiene que hacer esfuerzo, porque si no su vida va a ser miserable. Eso es así. Su vida va a ser miserable. Entonces, eso es como hacerse una cirugía de apendicitis. Así es. Que no tengo dinero, pero tiene que hacerse porque si no se muere. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. No sabíamos que usted hablaba tanto ahí. Dios. Conocíamos de su hermana. Él no me conoce. Conocíamos de su hermana que cantaba mucho, pero no sabíamos que usted hablaba tanto. Entonces, vamos a hacer, es importante, doctora, yo le sugiero, hágase un videíto de alguna de estas cosas para que la gente sepa cómo es, cómo funciona, y del mismo estudio, para que lo coloquemos tanto aquí en otro lado, o que lo coloquemos en la pantalla de aquí de la institución, para darle publicidad, porque reitero, un estudio de 2.500 pesos puede ser puede ser la diferencia entre una amputación o no. Doctora, buenas tardes. Cuídese mucho, doctor, y gracias. Ya usted sabe.